Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 17 horas y 37 minutos del horario internacional GMT, voy a comenzar con este análisis de previsión para la semana que viene, del 26 al 30 de mayo del presente año 2014. Como siempre, les invito a que visiten nuestra página web, página 100% profesional, sin publicidades, sin nada que pueda despistar a los inversores, únicamente contenido profesional, contenido didáctico, más de 30 vídeos educativos, análisis diarios, semanales, advertencias, consejos para los inversores, en fin, como comentamos, página para quienes no nos conozcan, para quienes nos conocen desde hace años, pues saben muy bien cuál es nuestra trayectoria, pero quienes son nuevos y quienes ven por primera vez este análisis de previsión semanal, les invitamos a que visiten todas las secciones que tenemos en nuestra web. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya saben que disponemos de dos vías rápidas. La primera, vía telefónica y vía Skype. Vías lentas a través de correo electrónico y a través de formulario de contacto de nuestra página. También les invito a los nuevos seguidores que nos acompañen en Facebook, en Twitter y a través de Google. A través de esas redes sociales ustedes pueden disponer de todos los análisis que vamos publicando diariamente referentes al mercado de divisas, índices bursátiles y materias primas. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para preguntarnos o para informarse sobre nuestros planes de negocio personalizados, nuestros planes de enseñanza personalizados, que es como deben de ser los planes de enseñanza acoplados a cada perfil del inversor, solamente tienen que ponerse en contacto a través de las vías que hemos detallado. Bueno, vamos a ver cómo se está comportando las cotizaciones de los principales pares de divisas. Quedan prácticamente 3 horas y 20 minutos para que cierre el mercado, hoy viernes 23 de mayo. Y como decimos todos los viernes a estas horas, el pescado está prácticamente vendido. Vemos el euro dólar como en el día de hoy, después de un movimiento bajista, el IFO alemán parece que le ha hecho daño a la cotización, ha amenazado la zona del 1,36, pero ya lo tenemos muy estabilizado, por encima del 1,3625 en estos momentos. No pensamos que pueda suceder en estas 3 horas y 20 minutos que quedan de negociación nada importante que pueda hacer mover a las cotizaciones, pero bueno, si sucediera, como siempre comentamos, algo importante que hiciera fluctuar bruscamente a las cotizaciones del euro dólar o de los pares que vamos a analizar a continuación, pues bueno, deben de tenerlo en cuenta para los análisis posteriores. Bueno, vamos a echarle un vistacito en primer lugar a los principales índices bursátiles, como todos los fines de semana, más que nada para ver qué es lo que ha sucedido. No es un análisis, sino simplemente una visión. Vemos el IBEX 35 como sigue encontrando apoyo, en lo que le está dando la vida a la cotización del IBEX, esta directriz alcista de mediano plazo. Vemos el apoyo del pasado día 16 de mayo, también de la salida semanal el día 19, el lunes por la mañana de la presente semana, y vemos cómo va a acabar prácticamente las aperturas semanales, unas ligeras ganancias de un 0,16% a estas horas, en los 10.555, una congestión que se le resiste, como vemos, lleva 3 días intentando, y bueno, será clave el lunes cuando abra el mercado para el IBEX, pues será clave este nivel de los 10.550, como podemos ver muy cerquita de esos máximos anuales alcanzados el día 3 de abril. Vistazo también al Dow americano para ver qué es lo que está haciendo la cotización del índice americano, muy cerquita de máximos históricos. Va a cerrar en la zona, como vemos, de los 16.600 puntos, un poquito por debajo, cotiza en estos momentos en los 16.593. Va a ser clave la barrera psicológica de los 16.600 en la jornada de lunes que viene. Por la parte de abajo, como vemos, la congestión de los 16.368 ha sido vital para sujetar a la cotización del Dow durante muchísimas jornadas. Nos trasladamos a la cotización del DAX alemán, que va a terminar con ganancias moderadas
esta semana echamos el vistacito al índice alemán. Apoyos perfectos en el precio de apertura anual es el mensaje más claro que nos dejan los inversores esta semana. Estos apoyos perfectos en el precio de apertura anual de los 9.617, vital para que el DAX no retroceda en este año 2014, a tiro de bala de máximos históricos. Recuerden que los tenemos en los 9.820 puntos alcanzados el pasado día 15 de mayo. Atentos porque lo tenemos a tiro de bala, todo cabe indicar que le dará un golpe el lunes por la mañana cuando abra el DAX. Por la parte de abajo, negociaciones de corto y de mediano plazo ya no vamos a tomar en sentido bajista mientras no nos pierda el precio de apertura anual en los 9.617, que es vital, es lo que pelea desde que abrió el día 1 de enero, le echamos un vistacito en temporalidad mensual, como podemos apreciar desde el día 1 de enero todos los meses de este año que llevamos, se ha mantenido imantado, no había conseguido cerrar potentemente ningún mes, veremos a ver, la semana que viene cerramos mes de mayo, atentos al detalle porque un cierre por encima ya potente, mensual, por encima del precio de apertura anual, sin duda alguna, le daría fuerza, ¿no?, para alcanzar esa barrera histórica y psicológica ansiada de los 10.000 puntos. Tengan en cuenta que todos los inversores están pendientes de esa barrera psicológica de los 10.000 puntos en el DAX. Y estos apoyos que hemos tenido en el precio de apertura anual esta semana que acabamos de terminar son vitales y dicen mucho sobre las intenciones de los inversores. ¿De acuerdo? Veremos a ver la semana que viene si vuelve a atacar o intenta atacar otra vez el precio de apertura anual, a ver si resiste. Mientras siga resistiendo, los objetivos en esa zona psicológica de los 10.000 puntos son muy alcanzables en próximas jornadas o en próximas semanas. Bueno, le vamos a tirar un avance porcentual para ver cómo se encuentra de salud la cotización del DAX desde el lunes que abrió el mercado pegado en su punto de partida anual. Nos abrió en los 9.618, prácticamente a un puntito del precio de apertura anual. Ha conseguido unos avances esta semana de un 1,52%, avances abultados para un periodo semanal en el DAX, desde los 9.618 hasta los 9.764, que cotiza en estos momentos, un 1,5%, un 1,52% exacta. Bueno, nos trasladamos a los principales pares de divisas. Hoy, y a petición de muchísimos seguidores de Forex Índices, vamos a salirnos un poquito del protocolo y vamos a salirnos un poquito de lo que vienen siendo habitualmente nuestras previsiones semanales. Evidentemente, con el euro dólar, dólar yen y los principales pares de divisas nos vamos a extender un poquito más. Pero aparte de los principales pares de divisas, hoy, aunque no realizaremos una lectura de mercado amplia, también colocaremos niveles en la cotización del euro libra, euro AUD, euro CAD, libra yen y dólar CAD. También acompañaremos niveles del oro y de la plata. Eso todo vendrá al final del vídeo. En primer lugar y como siempre sacamos a escena el euro dólar, el dólar yen, el dólar franco suizo, el libra dólar, AUD USD y el euro yen. Y después de los 6 principales pares de divisas, como hemos comentado, con sus lecturas correspondientes, también colocaremos los principales niveles de soporte y de resistencia en los cruces de menor importancia en el oro y la plata. Téngalo en cuenta por si ustedes, hablando de una forma vulgar, no quieren tragarse todo el vídeo y quieren ver solo lo que le interesa, este será el orden de aparición. Primero los principales pares de divisas, euro dólar, dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD, euro yen, y luego veremos euro libra, euro AUD, euro CAD, libra yen, dólar CAD, el oro y la plata. Por este orden, repito, por si a ustedes les interesa solamente algún cruce, pues que vayan, busquen, pasen para adelante y para atrás el vídeo y no pierdan el tiempo, que el tiempo en los mercados de renta variable es oro. Bueno, vamos a centrarnos en la cotización del euro dólar. Bueno, desde el rechacito que tuvo en la barrera psicológica del 1,40, exactamente, impecable su congestión de mediano del 1,3994, no ha vuelto a levantar cabeza, quebrando, eso sí,
técnicamente siempre sus niveles de congestión históricas, sus líneas de tendencia históricas ejerciendo fuerza, su precio de apertura anual impecable como siempre, su directriz alcista de mediano plazo más impecable como siempre, las órdenes vendedoras colocadas poquito a poco por debajo de esta triple barrera desde un punto de vista técnico es lo que le ha hecho daño a la cotización del euro dólar en las últimas jornadas. Lo último que ha perdido la cotización es el nivel de congestión de mediano largo del 1,3675. No había conseguido cerrar ningún día por debajo del mismo hasta la jornada de ayer, día 22 de mayo. Ayer ya tuvimos un cierre diario por debajo, luego lo veremos en temporalidades superiores, y hoy viernes, como podemos apreciar en la imagen, nos va a cerrar muy cerquita del 1,3606, congestión de muy largo plazo que veremos a continuación en temporalidad trimestral para ver y para delimitar la importancia de esta congestión, de este muro de muy largo plazo. La cotización del euro dólar se mantiene en estos momentos en terreno negativo con respecto de sus 3 puntos de apertura. Desde el punto de apertura mensual retrocede en el mes de mayo un 1,71%, ya retrocesos de moderados a abultados en términos intramensuales. Desde el punto de partida anual, desde el 1,3750, la cotización retrocede mínimamente un 0,88% y desde que nos abrió el mercado el domingo por la noche, día 18, en el nivel del 1,3693, va a acabar esta semana con unos retrocesos de mínimos a moderados de un 0,46%. Lecturas siempre importantes, deben de tener en cuenta que los grandes inversores se rigen siempre por avances nominales y por avances porcentuales. Si trabajamos herramientas nominales y herramientas porcentuales, no duden que seremos mucho más efectivos a la hora de negociar en los mercados de renta variable. Vamos a comenzar el análisis del euro dólar. Lo único que hemos hecho hasta ahora es una lectura de lo que ha sucedido esta semana y vamos a comenzar con los detalles importantísimos y más esta semana que nos está cerrando pegada a la cotización a la congestión de muy largo plazo del 1,3606. Vital, recuerden, muro impecable durante años. Atentos al mismo porque va a ser clave no solamente para negociaciones de corto, sino de mediano, de largo y lo que es más importante, de muy largo plazo. Y además que viene acompañado este nivel de congestión, viene acompañado por la directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en el año 2001. Atentos, quebrada en el primer trimestre del año 2013 y nunca confirmada. De ahí que esta doble barrera sea vital para las negociaciones de largo y de muy largo plazo, porque su quiebre imprimiría presión bajista a la cotización del euro dólar en este año 2014. Atentos a estos detalles. Deben de tener en cuenta que las presiones de largo y de muy largo plazo al final inciden en las negociaciones de corto y de mediano plazo. Sin saber, sin realizar las correctas lecturas en los largos plazos, mal nos vamos a ver para después trabajar en los cortos y en los medianos plazos. De temporalidad trimestral, simplemente eso, ver que después del quiebre en el cuarto trimestre del año 2013 consigue mantener el tipo por encima de la congestión del 1,3606. Vital la semana que viene y sobre todo si tuviéramos el cierre del día 30 de mayo por debajo de esta congestión, cuidadito porque ya implicaría presión bajista para el mes de junio en el euro dólar. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Refrescamos memorias, refrescamos qué es lo que realmente están siguiendo los inversores de largo plazo. Desde máximos históricos, la directriz que nos arranca en el año 2008, en la zona del 1,60 con su punto de apoyo en el mes de mayo del año 2011, quebrada al alza en el mes de abril. Como vemos, retrocesos normales hacia el 1,3606. Mientras no vuelva a remontar la cotización del euro dólar, el precio de apertura anual en el 1,3750 y la directriz bajista de largo plazo, están vetadas todas las operaciones de corto y de mediano plazo en el euro dólar. ¿De acuerdo? Por la parte de abajo, mientras siga presionado de la directriz bajista de largo plazo y del precio de apertura anual, solo podemos esperar movimientos bajistas y mucho más
si nos quiebra el 1,3606. De temporalidad mensual no realizamos ninguna lectura más, nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. De gráfico de temporalidad semanal nos vamos a cambiar de plataforma para ver, y si quieren trazar, esta directriz que nos arranca en el mes de julio del año 2012. Una directriz limpia, virgen totalmente, con su punto de apoyo en julio del año 2013. Atentos porque la tenemos muy cerquita de la cotización, por si la semana que viene iniciáramos movimientos bajistas potentes y se atreviera con ella. Nos pasaría aproximadamente en la zona del 1,3450 aproximadamente. ¿De acuerdo? Trácenla porque va a ser importante de aquí en adelante si la cotización del euro dólar inicia la semana animada en sentido bajista. Bueno, volvemos a la plataforma que nos ocupa y en la que le tenemos trazados los principales niveles de congestión histórica y las principales líneas de tendencia. Detalle importantísimo a tener en cuenta y para ello expandimos el gráfico al máximo para ver estos detalles. Desde el mes de febrero, esta congestión de mediano largo, congestión histórica que nos viene de años atrás, muy potente siempre, como vemos en el mes de febrero le salvó la vida, apoyó perfectamente. En el mes de abril volvió a salvarle la vida a la cotización del euro dólar. La semana pasada también con este rebote hacia el precio de apertura anual y la directriz bajista de largo, pero esta semana, como vemos, ya no le va a conseguir salvar la vida al euro dólar. El 1,3675 va a ser quebrado porque en estas 3 horas de negociación que quedan no pensamos ya que va a tener la recuperación hacia el 1,3675. Bueno, todo es posible, tampoco son muchos puntos y alguna noticia de última hora que pudiera llegar, pues a lo mejor hace mover a la cotización del euro dólar, pero es poco factible. Todo cabe indicar que va a cerrar ya por primera vez y la primera semana en mucho tiempo por debajo del 1,3675, que es vital y fundamental el domingo por la noche cuando abra el mercado. Temporalidad diaria para ver las lecturas que nos deja la cotización del euro dólar. Bueno, varias lecturas. En la primera, el rechazo del 1,3994, congestión de mediano impecable, ni un puntito siquiera dejó pasar esta congestión colocada en Forex índices desde hace varios años. La barrera psicológica del 1,40 le ha pesado muchísimo. Después la conferencia de prensa de Mario Draghi, después de la decisión de tipos de interés, aventurando y adelantando que en junio puede que haya maniobras del Banco Central Europeo, no solamente en cambio de tasas de interés, sino también en implementación de activos. En fin, le hizo muchísimo daño y aunque se mantuvo 4 días imantada la cotización en su precio de apertura anual y en la directriz bajista de largo plazo, al final estos rechazos de la directriz el día 12 de mayo y el día 13 ya colocaron a la cotización por debajo de la directriz bajista de largo y del precio de apertura anual y lo que es más importante, nos confirmó el día 13 de mayo una directriz alcista de mediano plazo que le había estado salvando la vida también a la cotización en este año 2014. Directriz alcista de mediano plazo que nos arranca en julio del año 2012. Cuidado porque esta confirmación ya nos ha proporcionado sus recorridos eficientes hacia la zona de congestión del 1,3606. Lecturas, como siempre, claves importantes, niveles históricos respetados, respetadísimos siempre por la cotización del euro dólar y que son imprescindibles para seguir la evolución del par. Tengan en cuenta, deben de tener muy en cuenta a la hora de introducirse en la negociación de mercados financieros que la realidad es la que manda. El precio es el que manda, los avances porcentuales es lo que siguen los grandes inversores. Y ustedes deben de tener en cuenta que a los pequeños inversores lo único que nos queda es ponernos a rueda de los grandes inversores. Y solamente si conseguimos ponernos a su rueda, si conseguimos ponernos y meternos dentro del ritmo de los grandes inversores, conseguiremos ser eficientes y conseguiremos rendimientos en el tiempo y rendimientos duraderos en las negociaciones de los productos de renta variable.
Bueno, vamos a colocarle ya los principales niveles de soporte y de resistencia para la cotización del euro dólar. En primer lugar, y como ya hemos detallado, nos vamos a un espacio temporal de 4 horas, como siempre comentamos, no por nada especial, sino porque aquí se ven los espacios un poquito más amplios. Por la parte de arriba, 1,3675. Ya hemos visto la importancia de esta congestión de mediano largo, que le había salvado la vida durante varias semanas a lo largo de todo este año 2014 y que hoy por fin va a quebrarla a la baja. Primera resistencia, 1,3675, importante. Desde ahí nos vamos directamente a la triple barrera, delimitada por el precio de apertura anual, la directriz bajista de largo que hemos visto anteriormente, que nos viene desde máximos históricos del año 2008. Esto le hizo muchísimo daño a la cotización, estos rechazos de la directriz el pasado día 12 y día 13 de mayo, como ya hemos visto anteriormente en temporalidades superiores, y también viene acompañada de una triple barrera. La directriz alcista de mediano plazo, rechazo el día 13 de mayo, como vemos el día 14 de mayo, vuelta con ella el día 15 de mayo y también el día 19 de mayo. En definitiva, una triple barrera muy potente. Necesitamos el quiebre del 1,3760. Vamos a delimitar pequeña zona muerta inoperable para quienes negocien en el intradía. No es aconsejable introducir operaciones entre el 1,3750 y el 1,3760. Pequeña zona muerta que iremos delimitando también día a día en nuestros análisis intradiarios. Aquí estamos presentando el mapa de operaciones para negociación intrasemana, pero luego en estos niveles iremos implementando día a día a partir de las 5 de la mañana GMT los niveles que van a acompañar a estos niveles intrasemanales. Colocaremos los niveles intermedios, los niveles de intradía para la negociación de intradía. Resumiendo, 1,3760, principal resistencia de la semana que viene. Triple barrera, primordial, como ya hemos visto, como ya hemos apreciado en jornadas anteriores, le ha metido muchísima presión bajista a la cotización del euro dólar. Cada vez, si se fija la secuencia, es esclarecedora. Primero toca la directriz, luego ya se queda unos puntitos por debajo, se vuelve a quedar un poquito más abajo, va perdiendo fuerza y al final se nos precipita. Técnicamente, esta triple barrera es primordial. 1,3760, principal resistencia de semana. Quebrado el 1,3760 nos vamos hacia un nivel intermedio, en el 1,3819. Quebrado este nivel, directamente a una congestión de mediano largo en el 1,3863. Y quebrado el 1,3863, la última R intermedia para la semana que viene en el 1,3933 a 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo vamos a colocarle las principales fuerzas de soporte. Cuidado, ya hemos visto la importancia del 1,3606. Esta congestión de muy largo plazo que nos viene de varios años atrás. Va a ser vital no solamente para el corto, sino para el mediano, para el largo y para el muy largo plazo. Vital el domingo cuando abra el mercado por la noche, día 25 de mayo. Atentos al 1,3606. Porque si la cotización nos abriera con un gap, diera un salto y abriera por debajo del 1,3606, imprimiría muchísima presión bajista a la cotización del euro dólar. Incluso si no nos abre con gap, saltándose la barrera de soporte, ejercería fuerza de soporte evidentemente en el 1,3606 en los primeros compases de semana. Primera barrera a batir. Desde ahí nos vamos a la siguiente, de categoría intermedia, 1,3544. Quebrado este soporte, nos vamos a una doble barrera, delimitada por una congestión de mediano en el 1,3495, que viene acompañada por la directriz alcista de muy largo plazo, que nos viene desde el año 2001, quebrada en temporalidad trimestral, pero nunca confirmada. De ahí que sea de suma importancia, sobre todo si tuviéramos el cierre del mes de mayo por debajo de la misma. Imprimiría muchísima más presión bajista a la cotización del euro dólar. Para negociación de intradía también colocaremos un soporte sobre la directriz, pero para intrasemana simplemente le vamos a colocar una doble barrera entre la congestión de mediano 1,3495 y 1,3477. Zona muerta inoperable con respecto a operativa intrasemana.
Quienes trabajen en el intradía, entre estos dos niveles pueden trabajar perfectamente. Pero para el intrasemana delimitamos como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, entre el 1.3495 y el 1.3477. Quebrado el 1.3477, que lo vamos a delimitar como principal soporte de semana, atentos al mismo, nos deslizaríamos y abriría campo hasta una congestión de mediano largo en el 1.3405. Esta congestión quebrada le abriría la puerta para ir al último soporte que le colocamos para la semana que viene en el 1.3368. No le colocamos más soportes para el euro dólar. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, sobre todo vigilen el 1.3606. Raro, muy raro me parecería que los primeros compases de semana no fuera a darle un golpe a esta congestión de muy largo plazo. Si no va a darle un golpe, es que las órdenes compradoras se están colocando por encima de esta congestión, como lo están haciendo en el día de hoy, e imprimiría presión alcista para ir a probar la primera R, congestión de mediano largo, 1.3675. En definitiva, en la salida semanal el euro dólar se la juega por la parte de arriba en el 1.3675 y por la parte de abajo en el 1.3606. Bueno, acabamos con la cotización del euro dólar y vamos a iniciar el análisis del dólar yen. Poquita historia, nos deja la cotización del dólar yen. Como vemos, su punto de partida semanal lo tuvo en la congestión de mediano de los 101.62, que a la postre, como vemos, la respetó durante toda la semana y tuvimos su quiebre el jueves en sesión asiática, sus confirmaciones eficientes, sus apoyos en la salida europea del viernes día 23 y desde ahí movimiento al alza. Este nivel será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. La cotización consigue en estos momentos, consigue unos avances desde su apertura semanal mínimos, avances más bien mínimos de un 0,37%. Desde el domingo por la noche cuando abrió el mercado. Repasitos rápidos. Hoy no nos vamos a entretener mucho en las temporalidades superiores. Desde 1985 la presión bajista se terminó con el quiebre en el primer trimestre del año 2013 de esta directriz de muy largo plazo. Quiebre que sigue vigente, como vemos aguanta el tipo por encima de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar la cotización del dólar yen. De momento es lo que manda en los muy largos plazos. En el largo plazo, la cotización, como vemos, se instala en estos niveles de los 102 después de tener el quiebre de la directriz alcista de largo plazo, directriz que nos viene desde el año 2012, como vemos lleva ya 4 meses consecutivos instalada por debajo. Desde su precio de apertura anual, nunca más se supo de él en este año 2014. Desde que abrió en los 105.32, la cotización lo único que ha hecho ha sido retroceder, aunque mínimamente en términos intraanuales, pero es lo que ha hecho la cotización y más o menos le vamos a tirar los avances porcentuales para ver los retrocesos que nos marca la cotización del dólar yen desde su punto de partida anual. En estos momentos retrocede un 3,16%, mínimos retrocesos en términos intramensuales. Vistacito en temporalidad semanal para ver cómo nos marca una condición de mercado muy pobre desde que nos quebró a la baja en el mes de enero, a principios del mes de enero, la directriz alcista de largo plazo. Lo único que ha hecho la cotización es merodear los 102 y presionado a la baja por la congestión de mediano de los 103.30. Como vemos durante varias semanas, esta congestión de mediano largo presionando siempre firmemente a la cotización del dólar yen. Está instalado en un rango muy estrechito, unas condiciones de mercado muy pobres de 150 puntos. Realmente muy difícil su operativa en el corto plazo, pero imposible en el mediano y en el largo plazo. De momento, para ver alegría en el mediano y largo plazo, debe de quebrarnos el precio de apertura anual en los 105.32. Mientras tanto, olvídense de movimientos de mediano y de largo en el dólar yen. Y por la parte de abajo, si queremos ver movimientos de alegría en el mediano y largo, debe de quebrar los 99.76, si no tampoco. Seguirá en ese estrecho rango y no nos dirá absolutamente nada, mientras no quiebre uno de estos dos niveles que nos vaya orientando, no de movimientos definidos.
Esto hace, por supuesto, esta condición de mercado en el mediano y largo plazo, pues luego hace bastante difícil lo que es la negociación intradía, porque nos marca unas condiciones pues muy pobres también. Bueno, de temporalidad diaria simplemente detallar los 101.62, siempre clave, sujetando a la cotización desde principios del mes de enero. Como vemos ya, esta congestión nos viene de años atrás y mientras no nos la pierda, este apoyo que ha tenido el viernes en sesión europea le puede impulsar al alza la cotización en el principio de semana. Mientras no nos pierda los 101.62, desde luego no vamos a esperar movimientos bajistas para el par la semana que viene. Es la clave por la parte de abajo en la salida semanal. De temporalidad diaria, bueno, le hemos trazado una directriz que nos arranca el día 1 de enero, como vemos, y tiene su punto de apoyo el día 3 de abril. Doble lectura, puesto que nos arranca desde el día 1 de enero, directriz ya potente con 5 meses de antigüedad y que además nos pasa sobre la congestión de mediano largo de los 103.30. Se incrementa la fortaleza de esta directriz por esta lectura que estamos realizando. Gráfico de temporalidad de 4 horas para trazarle las principales barreras de resistencia y de soporte para la semana que viene. En primer lugar, las resistencias, como siempre. La primera se la encontrará en un nivel de corto 102.20. La siguiente y principal de semana la hemos visto detallada en temporalidad diaria. Congestión de mediano largo 103.30, que viene acompañada por la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de enero. Atentos a esta doble barrera, de ahí que la delimitemos como principal resistencia de semana. Quebrado los 103.30, campo abierto hasta la congestión de mediano de los 104.52, última fuerza de resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, como primera fuerza de soporte, congestión de mediano 101.62. El quiebre de este nivel de soporte, el primero, cuidado en la apertura el domingo por la noche, si lo pierde, si lo quiebra, nos vamos a otro soporte de la misma categoría. 100.68, quebrado este, nos abre la puerta ya para ir a la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. La congestión la tenemos en los 99.76, principal soporte para la semana que viene y el último de momento que le colocamos. Si superaran estas barreras, bien al alza o bien a la baja, iríamos implementando a lo largo de nuestras negociaciones intradiarias y de nuestros análisis intradiarios, pues los iríamos implementando con otros players. Por la parte de abajo, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 101.62. Por la parte de arriba, 102.20. Son los dos niveles inmediatos que se va a encontrar la cotización del dólar yen. Continuamos con el dólar franco suizo. Mensajes muy claros, mensajes claves, los que nos dejan los inversores esta semana que estamos a punto de terminar. Apoyos perfectos en su precio de apertura anual. Recuerden que lleva peleando con él desde el día 15 de mayo y después, cuando analicemos en temporalidades superiores, veremos que lo ha golpeado ya en varias ocasiones a lo largo del año 2014. El que se nos haya posicionado momentáneamente por encima del precio de apertura anual de los 0,8927, la cotización ya nos anuncia algo. No quiere decir que vaya a estar siempre en este año 2014 por encima de su punto de partida, pero estos apoyos del día 22 del jueves de la presente semana indican fortaleza en la cotización de momento para el corto y para el mediano plazo. Lecturas importantes. Y también en su correlación con el euro dólar, ya saben que guardan el dólar franco suizo y el euro dólar una correlación inversa perfectamente de espejo, como se suele catalogar a esta relación del euro dólar y del dólar franco suizo. Deben de tenerlo muy en cuenta si negocian uno de los dos pares, porque le pueden orientar los movimientos del dólar franco suizo para negociar en el euro dólar y los movimientos del euro dólar para negociar en el dólar franco suizo. Nuestros análisis día a día los vamos detallando y lo vamos delimitando. Bueno, desde su apertura semanal, la cotización del dólar CHF arrancó en su precio de apertura anual, como vemos, va a acabar con unos avances mínimos de un 0,34%. Son unos avances prácticamente mínimos, no llegan ni a moderados, siquiera desde su precio de apertura semanal. Desde el punto de partida anual lo mismo, es decir, un 0,34%.
coinciden ambos, no hay nada más que decir. Donde sí varía un poquito es en su precio de apertura anual, que el día de hoy consigue unos avances de un 1,75%, avances ya de moderados a abultados en términos intramensuales y mucho más cuando todavía nos quedan 5 días de negociación por delante. Traslado a temporalidades superiores, temporalidad trimestral. 1985, apoyo tercer trimestre del año 2001, como vemos, la presión bajista de largo y muy largo plazo sigue en la cotización del dólar franco suizo. La directriz manda sobre estas condiciones de mercado de muy largo plazo y sobre todo la congestión de los 0,9680. Este muro infranqueable desde el año 2011 golpeando trimestre tras trimestre sin conseguir y sin lograr evolucionar por encima de esta congestión. Doble barrera vital, como siempre decimos, para seguir la evolución en largos y muy largos plazos en el dólar franco suizo. Vistacito en temporalidad mensual. Poco que destacar de esta temporalidad mensual. El quiebre del mes de febrero del precio de apertura anual. Cuidadito porque estamos en el mes de mayo. Veremos a ver si al final consigue cerrar por encima de los 0,8927 este mes de mayo. Sería un puntito de apoyo para que la cotización del dólar franco suizo evolucionara al alza en las próximas semanas y en los próximos meses. Mientras no nos cierre en temporalidad mensual por encima, no vamos a tener nada claro que esos apoyos que ha encontrado esta semana sobre los 0,8927 se sigan manteniendo en el tiempo. De momento, lo único que está haciendo es darle unos golpecitos, aunque momentáneamente y el cierre semanal vaya a conseguir por encima de los 0,8927 ese quiebre, como comentamos, del mes de febrero todavía le está haciendo mucho daño y lleva 3 meses intentando volver por encima del punto de partida anual y no lo ha conseguido todavía. Temporalidad semanal, aquí lo vemos más claramente, es decir, ha golpeado en varias ocasiones los 0,8927, su punto de partida anual, pero de momento no había conseguido cerrar ninguna semana por encima del mismo. Esta semana parece que sí nos va a cerrar por encima, ya que cierre en temporalidad semanal por encima del precio de apertura anual, bueno, es una pistilla que nos puede dar, pero lo que nos daría el pistoletazo de salida realmente si tuviéramos ya un cierre mensual, aunque luego pudiera venir a buscar más reafirmaciones y más confirmaciones de largo plazo, pero bueno, eso ya en negociaciones de corto y de mediano las iremos detallando día a día. Temporalidad diaria, poquito que destacar de temporalidad diaria en este par. Vemos los golpeos del día 26 de febrero sobre el precio de apertura anual, del día 3 de abril, del día 4, 5, 6 de abril, durante varios días consecutivos. Hemos llegado al mes de mayo, 15, 16, 17, 18, 19, hasta el día 20, que consiguió quebrarlo, su apoyo el día 22, perdón, el quiebre el día 21, su apoyo el día 22, en fin, secuencias técnicas totalmente las del dólar franco suizo. Solo hay que seguir los niveles que trabajamos en Forex índices para continuar también luego en las operaciones de corto y de mediano plazo, operaciones y negociaciones siempre efectivas. Nos trasladamos al gráfico de 4 horas, temporalidad de 4 horas, y le colocamos las principales fuerzas de resistencia para la semana del 26 al 30 de mayo del presente año. En primer lugar, la cotización se va a encontrar con una congestión de mediano largo en los 0,8998. Además, tiene implicaciones psicológicas, barrera de los 0,90. Doble barrera, primera y principal resistencia que se va a encontrar el dólar franco suizo cuando abra el mercado el domingo por la noche. Atentos a este nivel, 0,8998. Quebrada esta barrera, le abriría puertas para ir en busca de la siguiente barrera de resistencia, congestión de mediano plazo, 0,9076. Y desde ahí nos trasladamos directamente a la última, congestión de mediano largo y directriz bajista de mediano plazo. Atentos a esta doble barrera, será importante, 0,9149, a unos 200 puntos de la situación actual. Esta directriz nos viene delimitada de temporalidad diaria. Cuidado, repito, porque esta barrera va a ser clave en caso de que la cotización del dólar franco suizo se anime con esos 200 puntos al alza la semana que viene. Por la parte de abajo, vital el precio de apertura anual, 0,8927. Necesitamos que la cotización vuelva, quiebre de nuevo el precio de apertura anual si queremos ver movimientos bajistas en la cotización del par.
0,8927, primer soporte de semana. Siguiente soporte delimitado por una congestión de mediano, respetada siempre por la cotización del par, quebrada como vemos el pasado día 13 de mayo y después sus apoyos correspondientes en días sucesivos. 0,8891. Lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Quebrado este nivel, nos vamos a otro soporte de la misma categoría, 0,8817. Y desde ahí, recorrido también amplio hasta otro soporte también con gestión de mediano en los 0,8757. A 200 puntos de la situación actual le colocamos de momento el último soporte. Detalle el que nos ha dejado este nivel de corto en los 0,8711, impecable el pasado día 8 de mayo. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de abajo, sobre todo, sigan vigilando el punto de partida anual, 0,8927. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, con gestión de mediano largo, 0,8998. Continuamos con la cotización del libra dólar, merodeando, como en las últimas jornadas, el nivel de congestión de mediano del 1,6842, que va a ser vital y primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Varios datos macroeconómicos hemos conocido desde el Reino Unido esta semana, pero la verdad que lo único que hizo mover a la cotización de libra dólar fueron las ventas minoristas publicadas el miércoles en sesión europea, que llegó a alcanzar un máximo intrasemanal en el 1,6922. Ventas minoristas muy buenas, muy por encima de lo que esperaban los inversores para llegar a alcanzar esos máximos intrasemanales. Se fue desinflando la cotización durante la semana para alcanzar esta congestión de mediano en el 1,6842. Como vemos, desde su apertura semanal, la cotización abrió la semana en el 1,6808, se dirigió inmediatamente a la congestión de mediano, de donde fue rechazada otra vez al precio de apertura semanal, que fue lo que le dio la vida a la cotización, el 1,6808. Vemos cómo a estas horas de negociación del viernes se están colocando las órdenes compradoras un poquito por encima del 1,6808, detalle importante si al final consigue cerrar por encima, aunque sea mínimamente en positivo, desde la apertura semanal. Precio de apertura de la semana pasada, vital como siempre en cualquier producto cotizado de renta variable. Lo vamos a suprimir porque la semana que viene, como es evidente, tendremos otro precio de apertura semanal que será el que mande sobre la cotización. Traslado a temporalidades superiores, temporalidad trimestral para iniciar el análisis. Como vemos, la congestión de muy largo plazo en el 1,7139 la tenemos muy cerquita, pero de momento no se atreve con ella. Ese rechazo en la barrera psicológica del 1,70 le ha hecho daño y no se atreve de momento la cotización para alcanzar ese muro que es el principal que tenemos de muy largo plazo en el 1,7139. No vamos a detallar ni vamos a destacar absolutamente nada más de temporalidad trimestral. De temporalidad mensual sí que vamos a destacar expandiendo el gráfico para ver en gráfico expandido el quiebre en febrero del 1,6709. Esta congestión de largo que mantiene en presión alcista en este año 2014 después de sus apoyos en el precio de apertura anual, como siempre vital también los precios de apertura anuales en el 1,6568, el apoyo del mes de marzo, el apoyo, como vemos, del mes de abril sobre su precio de apertura anual, los posteriores apoyos en el 1,6709, en presión alcista de momento la cotización del libra dólar, siempre y cuando no nos pierda el 1,6709 y el precio de apertura anual en el 1,6568. Seguirá en presión alcista, aunque avanzando muy lentamente. Veremos a ver la semana que viene en espacios temporales más pequeños, que vamos a ir a continuación a detallarlos, cómo es el escenario. Bueno, nos va a cerrar con una vela, con un candlestick pirinola, de formación pirinola, denotando la indecisión que existe sobre la cotización del libra dólar por los inversores. Bueno, de temporalidad semanal no vamos a detallar nada más 1,6709, cotizando por encima del mismo, mientras consiga encontrar apoyos en el 1,6709, no vamos a esperar movimientos bajistas, va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado el 1,6709.
Por la parte de arriba, como vemos, nos queda un poquito lejos el 1,7139, que hemos visto anteriormente delimitado en temporalidad trimestral. Apoyos en su directriz alcista de largo plazo a finales del año 2013 y a principios del año 2014, el golpeo al precio de apertura anual sin poder quebrarlo, el quiebre que tuvimos en el mes de febrero, sus confirmaciones eficientes y recorrido al alza hacia estos máximos de 5 años en el 1,6998. Esto lo vamos a ver en temporalidad diaria perfectamente delimitado. Lo primero que vamos a llamar la atención es sobre esta directriz que nos arranca en noviembre del año 2013. Cuidado con ella porque ya ha sido golpeada y ya ha sido respetada en marzo del año 2014. Como vemos, se ha acercado muchísimo en jornadas anteriores a la congestión de largo 1,6709 y la directriz, pero las órdenes compradoras se han colocado por encima, denotando fortaleza en la cotización. Como eje central de operaciones tenemos en las últimas jornadas el 1,6842, vital el domingo cuando abra el mercado. Como vital va a ser para la semana que viene que no nos pierda la directriz alcista de mediano plazo porque mantendrá alcista la cotización del libra dólar. Es vital esta directriz, como vital será el 1,6709 si queremos que la cotización del libra dólar ataque de nuevo la barrera psicológica del 1,70. Recuerden, la congestión histórica la tenemos en el 1,6998. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y colocamos ya principales niveles. Comprimimos el gráfico para ver bien estos niveles que nos vamos a encontrar la semana que viene en el libra dólar. Por la parte de arriba, si al final hoy viernes cierra por debajo del 1,6842, va a ser la primera pieza de resistencia, además importante. Primera pieza, 1,6842. Quebrado el 1,6842, nos vamos a la principal resistencia de semana, 1,6998. Ya saben, impecable, implacable el pasado día 5 de marzo, el pasado día 6 de mayo, como vemos en la imagen. Quebrada la principal resistencia, nos vamos a topar con un nivel de corto en el 1,7045 y medio. Y quebrado este nivel de corto, nos lleva a la cotización, le abre puertas para ir de visita al 1,7139, con gestión de muy largo que hemos venido detallando desde temporalidad trimestral. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte que se va a encontrar la cotización de libra dólar es la directriz alcista de mediano plazo que hemos visto detallada anteriormente, que nos viene desde el año 2003. En temporalidad diaria hemos visto detallada esta línea de tendencia. Si no se acuerdan y necesitan refrescar memoria, retrocedan el vídeo para atrás y la verán detallada y configurada perfectamente. Nos pasaría, dependiendo del día, en la zona del 1,6760, 1,6765. Dependiendo del día, lo iremos detallando en nuestros análisis de intradía. 1,6765. Soporte importante, directriz alcista de mediano. El soporte más importante de semana, el principal, 1,6709, con gestión de largo plazo. También hemos visto la importancia de este nivel históricamente hablando. Desde ahí nos iríamos con un recorrido amplio hasta el precio de apertura anual en el 1,6568. Y del 1,6568 nos precipitamos hasta una congestión de mediano y una directriz alcista de largo plazo que nos pasan ambas en el 1,6512, a 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche lo que deben de vigilar cuando abra el mercado es la congestión de mediano plazo del 1,6842, vital, primordial. Si la remonta, veríamos movimientos alcistas como mínimo para principios de semana. Si no es capaz de remontar en los primeros compases de semana el 1,6842, iríamos de visita a la directriz alcista de mediano. Repito, iremos detallando en nuestras negociaciones de intradía todas estas barreras. Bueno, pues seguimos con el análisis. En esta ocasión vamos con el AUD-USD. Desde que nos quebró la directriz alcista de mediano plazo, como vemos, el pasado día 20 no ha vuelto a levantar cabeza la cotización del AUD-USD. El precio de apertura semanal fue vital también en este cruce, 0,9360. Como vemos, nos abrió el día 18, el domingo,
intentó respirar en positivo la cotización, pero enseguida se nos dio la vuelta, nos quebró el precio de apertura semanal, nos hizo una confirmación eficiente, potente en la sesión americana del lunes día 19, desde ahí a la congestión de largo, donde se amparó, donde sujetó durante varias horas a la cotización, pero en la sesión asiática del martes día 20, como vemos, ya nos quebró a la baja con fuerza la doble barrera. La congestión que había sujetado perfectamente a la cotización desde el pasado día 7 de mayo, nos la quebró junto con la directriz. Imprimió muchísima presión bajista. La cotización se nos ha instalado en este nivel de corto en los 0,9270, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como vemos, su respeto, su quiebre, su confirmación, su mínimo intrasemana en los 0,9210, desde ahí rebote hacia los 0,9270 y de momento los inversores dicen que no están por la labor de girar al alza por encima de los 0,9270. Repito, primordial, vital el domingo por la noche cuando tengamos la apertura de mercado. Lectura y vamos a ver en temporalidad diaria, vamos a ver lo que avanza, lo que retrocede la cotización en términos intraanuales, el AUS-USD. Como siempre, sacamos una herramienta imprescindible si queremos negociar de forma eficiente. 4,04% de avances intraanuales desde su punto de apertura anual en los 0,8885. Ya saben que coincide con una congestión de muy largo plazo. En el mes de mayo, como vemos, tiene unos mínimos retrocesos en estos momentos de un 0,56%. Y desde la semana, desde que nos arrancó el día 18 de mayo, domingo por la noche, desde su apertura semanal, va a terminar con unos retrocesos abultados de un 1,26% en estos momentos de negocio. Recorrido en temporalidad trimestral. Los detalles más importantes que nos deja la cotización en temporalidad trimestral son los apoyos en esta congestión de muy largo plazo que, como comentábamos, coincide con el precio de apertura anual en los 0,8888. Potente durante 3 trimestres, golpeando con fuerza la cotización y no consiguiendo en ningún momento cerrar por debajo de los 0,8888. Es vital para negociaciones de muy largo plazo. Alejada de momento la cotización en la zona de los 0,9340 en estos momentos. El único detalle que destacamos en este espacio temporal. Temporalidad mensual. El detalle más importante nos lo deja la congestión de largo de los 0,9325. Atentos a ello porque ya el mes de marzo, como vemos, empujó, quiso quebrarlo, no pudo. El mes de abril hizo lo mismo, tampoco pudo con él y en este mes de mayo está haciendo lo mismo, es decir, está golpeando, está intentando volver por encima de esta congestión vital, primordial para el AUS-USD y tampoco tiene fuerzas. Cuidado porque en operaciones de largo plazo, mientras no vuelva por encima de los 0,9325 nos vamos a olvidar totalmente de negociaciones de largo plazo. Por la parte de abajo, el precio de apertura anual vital cuando abra el mercado para la semana que viene. De temporalidad mensual nada más, temporalidad semanal. Poquito que destacar, simplemente los rechazos en los 0,9430 que le han hecho daño a la cotización el pasado mes de abril. Se nos ha instalado por debajo de la congestión de largo de los 0,9325 que hemos visto anteriormente, delimitada en temporalidad mensual y que lleva 3 meses consecutivos golpeando y no consigue quebrarla al alza con decisión en temporalidades amplias. Temporalidad diaria, para ver la información, bueno, hemos hecho ya la lectura anteriormente. El quiebre de la directriz que nos viene desde el pasado día 24 de febrero ya la había respetado el día 2 de mayo, pero como vemos no pudo ya el día 20 de mayo ni con la directriz ni con la congestión de largo plazo que le había salvado la vida a la cotización. Instalado en la zona de los 0,9235, hoy viernes, día 23 de mayo, nos trasladamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales fuerzas de semana. Por la parte de arriba, nivel de corto, imprescindible. Primera resistencia, 0,9270. Nivel de corto, la primera barrera que se encontrará la cotización del AUS-USD. Siguiente fuerza de resistencia y principal de semana. Ya hemos visto la importancia de esta congestión de largo plazo que lleva 3 meses golpeándola. Cuidadito con ella,
0,9325, viene acompañado además por la directriz que nos ha quebrado pero que no nos ha confirmado, de ahí su importancia, viene acompañando principal resistencia de semana 0,9325. Quebrado este nivel nos vamos directamente a una congestión de mediano largo en los 0,9430, a 105 puntos de la anterior, y una última barrera de resistencia en los 0,9503. Nivel de corto, como podemos ver, a unos 265 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, la cotización tiene el primer nivel de soporte en un nivel de corto, en los 0,9178. Siguiente de la misma categoría lo vamos a encontrar en los 0,9085. Y el último que le colocamos en los 0,8992. Incluso si fuera capaz de quebrar los 0,8992 ya imprimiría mucha presión bajista para ir a la doble barrera histórica, precio de apertura anual y congestión de muy largo plazo. Por la parte de arriba, primera R, nivel de corto 0,9270. Sobre todo vigilen muy de cerca este nivel. Por la parte de abajo, primer nivel de soporte también de la misma categoría 0,9178 y medio. Continuamos con la cotización del euro-yen. Bueno, lectura de mercado de la semana que acabamos de terminar. Lo más importante nos lo dejó el jueves y el viernes de la semana pasada, día 15 y día 16 de mayo, el quiebre de la congestión de largo después de haber sido golpeada. El quiebre el 15 de mayo, como vemos, ha intentado volver por encima de los 139,41 y siempre ha sido rechazada. Como vemos, órdenes vendedoras cada vez colocadas un poquito más abajo de la congestión, imprimiendo presión bajista a la cotización del euro-yen. Por la parte de abajo no ha tenido fuerzas para llegar esta semana a los 138,02, que va a ser la primera barrera de soporte que se encuentre la semana que viene cuando abra el mercado. Temporalidad trimestral para realizar las lecturas en el muy largo plazo. Alejada la cotización de las dos principales barreras de muy largo plazo, por la parte de arriba 150,08, por la parte de abajo 133,51. No hay nada más que decir de esta temporalidad amplia, muy alejada, aunque con ligera tendencia, con ligera querencia a los 133,51 por cuestiones de proximidad, nada más que por eso. Temporalidad mensual. Detalles siempre importantes, la directriz alcista de largo, como vemos, quebrada, instalada la cotización en la zona de los 139,41 y desde el día 1 de enero nunca más volvió a tocar el precio de apertura anual. Son los detalles importantes a tener en cuenta de la cotización euro-yen. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Bueno, la directriz alcista de largo plazo, como vemos, quebrada. Las condiciones de mercado del euro-yen son muy pobres. También se mantiene siempre en un estrecho rango, encontrando apoyo y salvándole la vida a los 139,41. Un cierre semanal el día de hoy por debajo de los 139,41 ya imprimiría un poquito de presión bajista a la cotización del euro-yen para el día 25 de mayo cuando abra el mercado. ¿Vale? Deben de tenerlo en cuenta. Nos vamos a temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Poquito, simplemente ver el posicionamiento por debajo de los 139,41, su respeto fiel de confirmación y su movimiento a la baja para esos mínimos intrasemanales en el 1,3816. Recorridos potentes de temporalidad diaria, más de 100 puntitos. Operaciones eficientes como siempre. Nos vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales fuerzas para la semana que viene. Por la parte de arriba ya lo hemos detallado, lo hemos delimitado y hemos hablado. 139,41 vital para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Mientras no vuelva por encima de los 139,41 nos vamos a olvidar en estas tres secuencias, corto, mediano y largo, de operar el euro-yen. Primera resistencia y además principal de semana, 139,41. Si la cotización consigue quebrarla al alza, nos vamos en busca de una resistencia en un nivel de corto, 140,37. Recorrido amplio hasta la siguiente R de la misma categoría que la anterior en los 171, en los 141,77.
última que le colocamos para la semana que viene prácticamente a 300 puntitos. No llega, pero casi. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, atentos, 138.02, congestión de mediano, principal soporte de semana, nivel de corto, 137.54. De quebrar los 137.54, recorrido amplio hasta una congestión de mediano en los 136.15. Último soporte que le colocamos de momento para la cotización. Incluso si quebrara esta congestión de mediano, nos iríamos a una de mediano largo en los 135, 34 y medio, 135, 35. Ya como último soporte muy alejado de la situación actual. Por la parte de arriba, sobre todo, vigilen con lupa los 139.41 porque será vital para espacios temporales de corto, de mediano y de largo. Por la parte de abajo, vital será la congestión de mediano para negociaciones de corto y de mediano, 138.02. Bueno, acabamos el análisis de los principales pares de divisas, como le comentamos al principio de la grabación. Ahora y a continuación vamos a colocarle simplemente niveles de soporte y de resistencia a otros cruces secundarios a las cotizaciones de la plata y del oro. Comenzamos con la cotización del euro libra. Comprimimos el gráfico y le colocamos principales resistencias para la semana que viene. En primer lugar, 0,8125, vital, precio de apertura anual del año 2013, convertida en congestión histórica de mediano largo. 0,8125, primera pieza de resistencia. Desde ahí nos vamos a la principal de semana. Recuerden, la cotización del euro libra pelea con esta directriz alcista de largo plazo quebrada el pasado día 8 de mayo a la baja. Principal resistencia nos pasaría en la zona psicológica de los 0,82. Y última R para la semana que viene, congestión de mediano largo, 0,8257. Impecable, implacable siempre este muro de mediano largo. Por la parte de abajo le vamos a colocar tres fuerzas de soporte. La primera en una congestión de mediano, 0,8033. Principal soporte de semana. Congestión de largo, 0,7949 y desde ahí recorrido amplio hasta una congestión de mediano como último soporte en los 0,7865. Muy alejado de la situación actual, poco factible, pero por colocárselos no sucede nada. Por la parte de arriba, primera R, cuidado, 0,8125. Por la parte de abajo, primer soporte, 0,8033. Continuamos con la cotización del Euroauz. Estas lecturas las vamos a ver y esta colocación de niveles los vamos a ver en temporalidad diaria más que nada porque son más fiables. Por la parte de arriba, como podemos ver, el nivel del 1,4997, prácticamente la barrera psicológica del 1,50 le ha hecho muchísimo daño a la cotización, trasladándolo hasta esta congestión de mediano en el 1,4629 que va a ser clave la semana que viene. En definitiva, por la parte de arriba, congestión de muy largo, 1,4997 y directriz bajista de mediano será primera resistencia y principal de semana en espacios temporales amplios y por la parte de abajo un único soporte le colocamos en el 1,4629. Como vemos en este estrecho rango, luego para intradía pues ustedes le van implementando sus lecturas, sus estrategias, sus precios de apertura, en fin, estos son los dos principales niveles que se va a encontrar el Euroauz. El Eurocad pelea con una congestión de mediano en el 1,4813, como vemos golpeando hoy viernes día 23. Es vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si nos lo quiebra la semana que viene, nos vamos directamente a su precio de apertura anual en el 1,4640. Atentos a este nivel, punto de partida anual. Por la parte de arriba solamente encontraríamos movimientos alcistas si estos apoyos en esta congestión de mediano largo se hicieran eficientes para ir buscando la zona del 1,50-55. No le colocamos más niveles en estos cruces. Vamos a ver la cotización de el Libra-Yen, muy seguida también por muchísimos operadores. La cotización del Libra-Yen, como ya hemos detallado en Forex índices durante toda la semana, lo único que hace es pelear con la directriz alcista de mediano largo plazo, directriz que nos quebró a la baja el pasado 14 de mayo. La pelea
la prueba, la testea, se imanta totalmente la cotización sobre la directriz alcista de mediano largo. Está apoyada en una congestión de la misma categoría, 171,47, vital la semana que viene. Mientras se mantenga imantada por esta doble barrera, no nos va a orientar de movimientos definidos la cotización de Libra-Yen. Por la parte de arriba debe de abandonar esta doble barrera, debe de encontrar apoyos sobre la directriz alcista de mediano largo. Vamos a echarle un vistazo en temporalidad semanal para ver esta directriz, por qué la importancia de esta directriz y desde dónde nos viene dicha línea de tendencia. Cuidado porque, repito, es primordial para seguir la evolución del Libra-Yen desde el mes de noviembre del año 2012 con su punto de apoyo en el mes de agosto del año 2013. Cuidado porque esta barrera es vital y mientras no encuentre apoyos sobre los 171,46 junto con la directriz no vamos a atacar su punto de partida anual. Por la parte de arriba, las principales resistencias de semana. Como hemos comentado, no debe de perder los 171,47. Debe de encontrar apoyos sobre la directriz y sobre la congestión para animarse y probar una primera resistencia intermedia, los 172,55. Esta resistencia intermedia nos abre la puerta para ir de visita a la siguiente, 173,40. Atentos porque va a ser la principal resistencia de semana, 173,40. Y desde ahí el quiebre nos llevaría hasta el precio de apertura anual en los 174,44, a unos 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización imprime presión bajista, la doble barrera, la congestión y la directriz alcista de mediano largo, si esta doble barrera imprime presión bajista a la cotización en los primeros compases de semana, nos topamos con un soporte de categoría intermedia en los 170,80. Otro de la misma categoría en los 169,95. Y desde ahí nos vamos a un nivel de corto en los 169,08. 169,08 y medio. Le colocamos el soporte para la semana que viene de corto y otro intermedio en los 168,20. El último para la semana que viene, el principal soporte de semana en los 169,95, prácticamente en la barrera psicológica de los 170 que, como vemos esta semana, ha sido clave y primordial para sujetar y para devolver otra vez a la cotización a la directriz alcista de mediano largo, que repito, es lo que imanta, es lo que captura y es por lo que se rige la cotización del Libra-Yen en las últimas jornadas. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, la clave la tiene los 171,46 y la directriz alcista de mediano largo. Mientras consiga encontrar apoyos en esta doble barrera, giraremos al alza la semana que viene. Mientras tanto, mientras se mantenga por debajo de la doble barrera, giraremos a la baja buscando los 170,80 como primera pieza de soporte. Le echamos un vistazo también al dólar CAD, un dólar CAD que para negociaciones de corto plazo nos presenta unas condiciones de mercado mortecinas totalmente, prácticamente en el intradía inoperables. Le colocamos principales fuerzas de resistencia. La primera se la va a encontrar cercana a una congestión de mediano plazo. En el 1,0953 tenemos la congestión y un nivel intermedio en el 1,0965. Primera resistencia, 1,0965. Siguiente, en un nivel de corto, en el 1,1075. La última fuerza de resistencia y principal de semana en el 1,1142. Congestión de muy largo plazo. Por la parte de abajo, de momento le salva la vida esta congestión de mediano largo en el 1,0854. Vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. La violación, el quiebre de este nivel de congestión abriría puertas para ir de visita a una congestión de mediano en el 1,0792. Siguiente soporte de categoría intermedia en el 1,0746 y quebrado este nivel intermedio nos vamos directamente al último en una congestión de largo 1,0654, un poquito más de 200 puntos de la situación actual. El domingo por la noche cuando abra el mercado 1,0854 vital por la parte de abajo, por la parte de arriba vital el 1,0954 congestión de mediano junto con este nivel intermedio en el 1,0965. Franja de 11 puntos que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado.
Realizamos la lectura también de la cotización de la plata. Bueno, de momento impecable, implacable, la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos. Le echamos un vistazo en temporalidades amplias, en temporalidad mensual, desde máximos históricos del año 2011. Esta directriz la pelea durante todo este año 2014. Vamos a realizar la lectura en temporalidad diaria para ver cómo está chocando día tras día cada vez que intenta posicionarse la cotización. Lo apreciamos mejor en una temporalidad de 4 horas. Cada vez que intenta quebrar al alza, la cotización, como vemos, es rechazada siempre de la directriz bajista de largo. Esta semana también hemos tenido el golpeo de la directriz, pero no hay forma. Siempre se devuelve al precio de apertura anual y a la congestión de muy largo que confluyen ambas en la zona de los 19,50 y es su principal fuerza de imán. Como vemos, lo tiene alquilado como eje central de operaciones desde el mes de abril, un poquito al alza, un poquito a la baja, pero totalmente un eje central sobre el precio de apertura anual. Denota la gran indecisión que existe sobre la cotización de la plata en este año 2014. No dejando evolucionar por encima de la directriz bajista de largo e imantándose perfectamente en su precio de apertura anual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, será vital la directriz bajista de largo plazo. La directriz bajista de largo plazo le abriría puertas para ir hasta los 21,36, que es la última resistencia que le colocamos para la semana que viene. Y por la parte de abajo, si se desprende del precio de apertura anual y de la congestión, de los 19,50 nos vamos directamente a un nivel de corto en los 18,24. Son las dos únicas piezas de soporte y de resistencia que le colocamos para la plata. Ya saben que en las negociaciones de intradía le vamos colocando los niveles intermedios más cortitos, evidentemente con espacios más cortos para la negociación de intradía. Vamos con la cotización del oro. Bueno, tiene un nivel de corto que se lo ha alquilado también como eje central de operaciones desde hace muchísimas jornadas y no hay quien lo mueva de ahí. 1.292. Clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si fuera encontrando apoyos poquito a poco sobre los 1.292 imprimiría presión alcista. La congestión de muy largo en los 1.330 ejercería fuerza de resistencia. Principal de semana 1.330. A unos $38 de la situación actual. Por la parte de abajo, si se nos desprende de los 1.292, imprimiría presión bajista buscando los 1.255, congestión de mediano largo y principal soporte de semana. Repito, dentro de estos niveles, de las congestiones y de los niveles de corto, día a día iremos implementando los precios de apertura, los niveles intermedios, que los cuales, por supuesto, no podemos implementar sin conocer los precios de apertura de jornada. Le damos un vistazo a la cotización del DAX Xetra alemán también para terminar. Cotización del DAX, como la hemos visto al principio, pero le vamos a colocar unos niveles de resistencia y de soporte. Por la parte de arriba, la primera R, nivel de corto, 9.905. Cuidadito con este nivel ya metidos en máximos históricos de nuevo. Recordemos que los máximos históricos los tenemos en los 9.820 y medio, 9.821 alcanzados el pasado día 15 de mayo. Ejercería un poquito de resistencia, pero realmente donde tenemos una fuerza potente es en los 9.904. Quebrado, violado este nivel, nos vamos a la siguiente en los 10.098. Cuidadito, ya por encima de la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Por la parte de abajo, primer soporte y principal de semana, 9.617. Siguiente soporte en una congestión de mediano, 9.446. Último soporte para la semana que viene en la cotización del DAX Xetra alemán. Bueno, pues tocamos el fondo, llegamos al fin de este análisis de previsión para la semana que viene del 26 al 30 de mayo. Ya saben dónde estamos. Si quieren efectividad y sobre todo profesionalidad, diríjanse a nosotros a través de nuestros teléfonos, correo electrónico, Skype, formulario de contacto de nuestra página y le ayudaremos a tomar decisiones en los mercados de renta variable. Necesitan planes de negocio, planes estructurados de enseñanza, acoplados siempre a los perfiles de inversor. No lo duden, pónganse en contacto con nosotros que les aconsejaremos y les orientaremos de qué es lo mejor que ustedes pueden hacer para negociar en el mercado. Nada más, muchísimas gracias. La semana que viene, si por bien es, a primera hora el lunes ya estaremos con nuestros análisis
intraviarios de negociación de intravía en nuestra página, en nuestro blog, en las redes sociales. Los tendremos colocados a las 5:30 en punto GMT todos los días. Gracias y hasta la semana que viene.